Aproximadamente cada 2 meses y a veces hasta menos, la encuestadora Mega Análisis le ofrecen a sus suscriptores y luego una parte al resto del país los resultados de diferentes encuestas que hacen según las necesidades del momento. Ahora se habla tanto de que hay una reactivación económica. ¿Hasta qué punto eso es cierto y hasta qué punto la gente lo siente o qué tipo de gente lo siente? Hace pocas horas atrás hablábamos con un economista y profesor universitario que hizo una investigación y un trabajo para una serie de empresarios para saber hasta qué punto todo eso es cierto y si es cierto, cómo aprovecharlo. El resultado es que esa mejoría, esa recuperación de la economía ni es real ni es duradera. Eso es temporal y para un grupo muy reducido, especialmente de la gente de la extinta clase media. Y cómo los empresarios pueden aprovechar en medio de esta crisis horrible que está viviendo el país, aprovechar estos momentos de esta pequeñísima recuperación que, repito, asegura el economista que ni es real ni es duradera. Pero ¿qué piensa usted? ¿Qué piensa la mayoría? Eso es lo que los resultados que tiene la encuestadora Mega Análisis. Y aquí está su vicepresidente, el ingeniero Rubén Chirinos, a ver qué respondieron, pero no solamente eso, sino lo que solemos hacer con él en el programa, no solamente el resultado, sino fundamentalmente el análisis o la interpretación de esos resultados. Bienvenido, Rubén Chirinos. Hola Napoleón, siempre un placer compartir esta información y bueno, analizarla y conversarla en este grato espacio. Vamos a empezar entonces con la primera de las preguntas. ¿Cuál es el sexo del jefe o responsable del hogar? ¿Cuál es el estado civil del jefe o responsable del hogar? Bueno, Napoleón, esta es una pregunta que antes de dar rápidamente la respuesta, está aplicada sobre la base de que en Venezuela hay una carencia de información entre comillas, legítima o fidedigna, de los órganos que deberían llevar esta información y constantemente estarla dando. El país ha sufrido cambios producto de la migración, en su conformación, en lo que es la estructura habitual de la familia, y es importante más o menos tener una radiografía al respecto. 2.8% de los hogares son dirigidos, la cabeza visible del hogar, la responsable descansa en el sexo masculino, en los hogares venezolanos, el 47.2% en sexo femenino. Eso en otros años, décadas atrás, era mucho más abierto el margen en favor o decantando sobre el sexo masculino. Obviamente el cambio en la conformación de la familia, la evolución, la migración, hace que esté casi a la par la dirección del hogar en manos también de mujeres en el país. ¿Cómo están confeccionadas cómo están unidos esos lazos dentro de la cabeza de hogar, matrimonios, divorcios, viudos? Bueno, el 43.1% sigue fiel a la figura del matrimonio, que están casados. Hay un 11.9% que son viudos o viudas. Hay otro 8.3% divorciados. Hay un 7.1% de parejas establecidas, más sin embargo no legalmente casadas, lo que le da un amplio porcentaje por encima del 70% a la unión normal hombre-mujer como jefes de hogar, y hay un 29.6% de solteros que llevan a cargo la responsabilidad de hogar. Eso es una importante información, quizás muy subestimada en el mundo político, pero es importante entender mucho de los rasgos de cómo es la Venezuela, que actualmente, la familia venezolana que actualmente está en el país. En cuanto a la cantidad de miembros que hay en el hogar, actualmente el promedio de personas por hogar es de 4.17, con una mediana de 4, un mínimo de los entrevistados de 1 y hasta 13 personas en un hogar fueron llegadas a entrevistar. Eso arroja un promedio, un valor a partir de la mediana de 4. Otrora, ok, muy cercano a 5. Es decir, que en términos generales, los núcleos familiares se han hecho más pequeños.
en otro segmento de la encuesta que no está público, tenemos la separación entre adultos de tercera edad y menores de 18 años, y la presencia de más adultos de tercera edad en Venezuela que menores de 18 años es por encima de los 10 puntos porcentuales. Eso nos coloca en que la antigua Venezuela, joven, que tenía un brazo pujante de acción activa, ya no lo es así. Es un país mucho más longevo de lo que muchos pueden pensar, que la posibilidad de tener una población activa que compense los gastos sociales de la población que ya se retira es cada vez más complejo, porque no hay esa cantidad de personas en el país que puedan ejercer ese trabajo, amén de la desprofesionalización dada la migración que se ha generado en el país. Antes de seguir al siguiente tema, espérate, Ajá. ¿ya terminaste este tema o te queda? Claro, sí, por supuesto. Ok, antes de terminar, antes de conseguir el siguiente tema, se me olvidó preguntarte al principio qué sectores sociales son los entrevistados Claro. y hasta qué punto estas respuestas, ¿no?, son las válidas, son generales, y cuál es el porcentaje de el error. Claro. Bueno, como siempre lo hacemos también y lo pasamos por alto rápido. Este es un estudio estadístico, un diseño muestral a partir de lo que se estima es la población actualmente en el país, alrededor de 22.600.000 personas mayores de edad. Este estudio está aplicado en todos los estratos sociales, en todos los estados y el Distrito Capital. Es un estudio del tipo CATI telefónico, tiene un margen de error del 3.35%, un nivel de confianza del 97%. Como les dije, todos los estratos sociales, una sola entrevista por cada hogar, estuvo levantada entre el 22 de marzo y el 31 de marzo. Esta información, como todo estudio, cuando está bien distribuida la muestra, cuando está tanto en las proporciones como en los sectores sociales y en la zona, permite tener una captación bastante ajustada a lo que es la mayoría del país. Ahora, cuando las muestras tienen sesgo en su distribución o en su proporción, obviamente no va a ser así. En este caso, bueno, en el análisis siempre nos caracterizamos por distribuirla y estudiar a todos los sectores de la sociedad para que sea lo más representativa posible. Pero fíjate, hay una imagen, y no es nada nuevo, de la sociedad venezolana, según la cual la mayoría de la población no está casada. Y aquí aparece que la mayoría, en la primera claqueta que vimos, la mayoría, el 43.1% está casado. ¿Es que cambió la situación o es que esa imagen es falsa? No, en primer lugar, esa imagen que se puede haber tenido de antes, si es reciente, es falsa. ¿Okay? Si esa imagen es reciente, es falsa. El país ha sufrido un cambio, si es de anterior o de muchos años atrás, sí es muy probable que haya sido así. Es que ha migrado la cantidad de población activa entre 20 y 40 años que ha migrado del país, hasta un poco más, 45 años, es muy elevada. La cantidad de hogares en manos de personas de tercera edad, matrimonios, en su mayoría, es muy elevada. Claro, al desaparecer hogares jóvenes, personas que están emprendiendo su vida profesional, al desaparecer esos probables encuestados, porque ya no están en el país, toma un peso mayor el matrimonio longevo, matrimonios de muchas décadas que quedaron en el país y que representan ahora la mayoría en este reacomodo de cómo está la sociedad y cómo está la familia. Sí, entiendo eso. Vamos entonces con la tercera pregunta, que es la siguiente. ¿Usted cree que durante los últimos meses los cortes eléctricos, apagones y fallas de voltaje en su comunidad han disminuido, han aumentado o mantiene la frecuencia de los últimos años? Bueno, Napoleón, evidentemente en contraste con la imagen que se pretende dar de un país que está en normalidad, este es uno de los muchos otros ítems de servicios públicos que medimos en donde se aprecia evidentemente que
lejos de haber normalidad, no lo, ahí es una total anormalidad. Es un país en donde el 85.8% de los entrevistados refleja y confirma que los apagones, que las fallas de voltaje, que los problemas eléctricos han aumentado. Hay un otro 11.7 que los mantiene en la misma frecuencia, es decir, se mantienen igual de frecuentes, no han disminuido, por lo tanto no mejoran, y solamente un 2.5% habla de una disminución. Un país que se diga que está normal o en vías de normalizarse realmente y no aparentemente, como es lo que sucede en Venezuela, no tendría esta confección en cuanto a la opinión sobre el servicio eléctrico. Y vamos a decir una cosa, esta encuesta está hecha recientemente, del 22 al 31 de marzo, finalizando el mes anterior, que ya entraban los bodegones y ya se hablaba de una reactivación económica del país y una mejoría de la sociedad. Sí, 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 esto es, lo mismo sucede, Napoleón, con el servicio de suministro de agua potable, lo mismo está sucediendo con el combustible eléctrico. La tercera parte de los venezolanos tienen vehículos, de esa tercera parte, alrededor de un 6%, si mal no recuerdo, lo tienen averiado, y el resto, la gran mayoría, casi 2/3, poco más de 2/3 de los que tienen carro, suministran combustible cuando pueden dentro de los distintos sistemas de racionamiento que hay en sus regiones. Es decir, que un país en donde el que tiene un carro no puede surtirlo de combustible cuando desea, sino que tiene que sortear cola el día que le corresponda, o en su defecto buscar caminos verdes o guachaqueo de gasolina, obviamente está muy lejos de estar normal. Bueno, y amén del servicio de transporte público, la basura, en fin, o sea, son rasgos que contrastan con el show del espectáculo, el concierto o el bodegón. Entonces, una cara, como decía bien el economista con el que conversaba ayer, que es un pequeño sector de una clase media que beneficiaba de este pequeño inflado que hay a la burbuja ya existente en el país. Pero en realidad, que afecta a la mayoría fuera de esa burbuja, sigue siendo bastante dramática. Y él explicaba lo de la clase media, es interesante que vean el programa de Antonio Paiva. Él explicaba que por qué dice que de la antigua clase media, porque tienen familiares, muchos de ellos o buena parte de ellos, que han tenido estudios universitarios y demás y han salido al exterior y pueden tener unos puestos diferentes a estar limpiando baños o casas o ese tipo de cosas, y pueden enviar, por ejemplo, un promedio de $100 semanales a sus familiares en Caracas, mientras que la gente más humilde que tiene familiares en el exterior, pero que no tienen trabajo mejor remunerado, esos $100 ya no serían semanales, sino mensuales, es más o menos el estudio que ellos tienen. Muy Por lo tanto, acertado, y los Pablo. dólares es lo que ya desapareció el bolívar, es el dólar lo que se maneja en el país. Muy acertado, Paiva, porque en realidad alrededor de entre $80 es lo que en los sectores más humildes reciben aquellos que tienen familiares fuera. O sea que está dentro de lo que en realidad está sucediendo en el país. Con respecto a eso, Napoleón, la siguiente pregunta tiene que ver con la migración y el supuesto retorno del cual se quiere hablar también en el país de muchos venezolanos. La pregunta es la siguiente que se le hizo. ¿Usted tiene familiares directos y cercanos que antes vivían en su casa y que se hayan ido de Venezuela en los últimos 7 años? ¿En el último año ha regresado a vivir a Venezuela alguno de esos familiares? Y la respuesta es... Bueno, con respecto a la primera, 66.1% es directamente afectado por la migración. O sea, algún familiar, uno o más familiares de los que vivían en su casa, directo, cercano, migró del país. ¡Qué bárbaro! 61.1%. 66.1%. 66.1%. ¡Qué barbaridad! Al menos fíjate que un comentario adicional, que nosotros en un estudio que estuvimos preparando el año pasado, encontramos a finales de año que alrededor del 77% de los médicos, los profesionales de la medicina, de medicinas de alto costo, habían migrado del país. Eso es un dato de lo cual, bueno, los gremios
Hay asociaciones gremiales que hoy siguen, en el caso de los médicos haciendo seguimiento, pero imagínate tú eso, ¿no? El 67% de médicos, de profesionales en medicina de alto costo, migrados fuera del país. Hay personas en el país que para hacer un tratamiento médico deben viajar a Caracas, deben viajar a Maracaibo o deben viajar. De resto, en el resto del interior del país no tienen acceso a determinados profesionales, a especialistas en determinadas ramas de la medicina. Es parte de un drama que está lejos de ser normal. Entonces, en este caso, 66.1% de los hogares son afectados por la migración. Y si lo hacemos amplia, la pregunta es casi el 100% de los hogares venezolanos que tienen al menos un familiar cercano o no cercano fuera del país. O sea, prácticamente no hay un venezolano que no tenga al menos un familiar cercano o no cercano que está directamente 66.1. Pero cuando le preguntamos a ese 66.1% de hogares afectados por este efecto, ¿cuántos regresaron en el último año, como se ha querido vender desde el gobierno, de que el país, los venezolanos están devolviendo, se ha arrepentido? Bueno, apenas el 1.1% de ese 76% reporta que en el último año uno o más familiares regresaron. Al proyectar eso sobre la base de los 6.5 millones de venezolanos que están fuera, apenas estamos hablando de poco más de 70.000 venezolanos que regresaron en el último año. Ojo, en el marco de que aún estamos hablando del efecto pandemia y todo lo que generó a nivel de los países vecinos. Es decir, que no hay ningún retorno voluminoso de millones de venezolanos confiando en Venezuela para nuevamente sentar raíces en el país. Eso no es así. Los que han vuelto, tú lo explicabas en un momento, hace unos minutos por el estudio de Paiva, los que han vuelto en buena parte pertenecen a países vecinos donde sus condiciones profesionales no les permitieron acceder a trabajos mejor remunerados. La dificultad generada por la pandemia les hizo aún más complicada su estadía allá y bueno, regresaron, pero no estamos hablando de cientos de miles y mucho menos cercanos a 1 millón. Por el contrario, no llegan a 100.000 venezolanos. Exagerar eso es parte de la propaganda del régimen. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Su familia es beneficiaria de las bolsas o cajas CLAP? ¿Qué le parece la calidad de los productos del CLAP? Eso es importante también acotarlo. Los fenómenos de transferencias sociales, en este caso en especies, como son los CLAP o los bonos, que es otro fenómeno de transferencia social que impulsa el gobierno de Maduro, el gobierno chavista, son maneras de decirle al mundo que es un gobierno que atiende al país. Y claro está, hay que también decirle a los que están fuera y a los que no conocen mucho el fenómeno venezolano, que este sistema se despliega a través de una plataforma llamada Plataforma Patria, que casi controla el acceso a muchos de los bienes en el país, como la gasolina subsidiada, como en algunos casos el proceso de vacunación, en fin, casi que es obligatorio estar en el sistema Patria para muchos venezolanos para poder acceder a algunos bienes. O sea que en ningún momento es que es voluntario, ¿no? Es una obligatoriedad en muchos casos para acceder a muchos bienes. Entonces, en el caso de las bolsas CLAP, que se presentan como un gran plan que abarca y subsana una necesidad alimentaria de los venezolanos, producto del volumen de beneficiarios no inscritos, resulta que es solamente un volumen aparente, un volumen obligado. A la hora de la realidad, solamente ese gran volumen de 87.4% de inscritos o en teoría beneficiarios reciben esa caja bolsa CLAP, el 85.8% califica de malos esos productos, de mala calidad. Solo, era lo que iba a decir, solo 5.2% le da una calificación de ser productos de buena calidad, otro 9.3% dice no saber. Y estamos hablando de un kit de productos alimenticios que además de ser de mala calidad, como lo refleja el 85.8% de quienes lo reciben, es muy baja cantidad, no está reflejado en esta parte del estudio, pero podemos decir que es de alrededor de 9.58 kilogramos. O sea, no más de 10 kilogramos en alimentos. Pero viene el otro punto. Pocos alimentos, 10 kilogramos, poca calidad, valorada por los mismos beneficiarios, quienes la reciben. Y en la siguiente pregunta viene la frecuencia, que es muy irregular, demasiado irregular. Aproximadamente cada cuánto tiempo llega a su casa la bolsa o caja de comida CLAP. A, todos los meses. B, cada 2 meses. C,
cada 3 meses. Luego preguntan Cada 4 meses. 4 veces al año. Cada 4 meses, 3 veces al año. ¿Y qué? Cada Cada 6 cinco. meses, cada 6 meses, 2 veces al año. O nunca les llega. ¿Y cuál es el Entonces, resultado? bueno, entonces aquel 87.4 que acabamos de ver, del cual el 85.5 dice que es de mala calidad, ojo, amén de que apenas son 10 kilos, solamente le llega mensualmente al 4.1%. Solamente le llega mensualmente. Le llega cada 2 meses al 24.3. Estamos hablando de los mismos 10 kilos de mala calidad. Le llega cada 3 meses al 18.7. Le llega cada 4 meses esos 10 kilos de mala calidad al 13.5. Esos 10 kilos de mala calidad o casi 10 kilos de producto de mala calidad le llegan al 12.1% de los beneficiarios y al 27.3% de los que en teoría son beneficiarios nunca les llega. O sea, están inscritos, están en el plan, están reseñados, digámoslo así, pero nunca reciben el paquete del Kit Club. La mayoría, y esto es un comentario adicional, la mayoría de los que lo reciben, que lo califican de mala calidad, y como lo reciben con una manera muy irregular y poco frecuente, utilizan estos productos para trueque. Hay una harina que casi en todo el país es algo sorprendente, como al unísono un país entero que recibe, la mayoría de venezolanos que recibe de manera irregular estos productos de mala calidad, agarra la harina amarilla y la cambia a vendedores ambulantes de plátano, cambure, cualquier verdura que se vende en el país y las cambian por esa harina. Al parecer, estos vendedores ambulantes muchos de ellos tienen sus propios carros, vienen de los Andes del país hacia y del llano hacia todo Venezuela, utilizan esta harina o el arroz de mala calidad como alimento de animales en sus distintos fincas y en las regiones del país, pero no lo utilizan la mayoría de los venezolanos para su consumo. O sea que el gran CLAP, como así se vende, no resuelve el problema alimentario de los venezolanos. Ahora en la economía mundial, así como se habla de países en desarrollo, en países en vías al desarrollo, donde están la mayoría de los países latinoamericanos, tendrán que haber una nueva clase, que Venezuela es un país en vías al subdesarrollo, porque estamos echando para atrás como el cangrejo, gracias a esta banda de delincuentes. Vamos con la siguiente pregunta que, déjame ver, déjame ponerme la lupa de los 40, porque lo uso desde los 40, hace 40 años. ¿Usted cree que con Maduro y el chavismo en el poder, Venezuela podrá progresar, tener un mejor futuro y motivar a que regrese la mayoría de los que se fueron del país? Y la respuesta es 71.5% dice que no. No lo cree. Me han preguntado, Napoleón, creo que hay unos estudios recientes, no sé de qué encuestadora, desconozco, y viendo lo que dicen, no quiero tampoco saber quién, dicen que el 60% o más del 60% de venezolanos apoyan a Maduro. Alguien me dijo eso. Si eso es así, estamos en presencia de que no solamente la falta de ética permeado varios sectores del país, sino que se ha trincherado también lamentablemente en el mundo de los estudios de opinión. En nuestro caso, y siendo lo más objetivo posible, es imposible decir que el efecto que acabamos de ver de deterioro y fragmentación de la familia del 76.1% va a hacer que la gente olvide y apoye al gobierno de Maduro, que fue el que impulsó gran parte de esa migración. 71.5% está convencido que mientras el chavismo y Maduro sigan en el poder, el país realmente no va a progresar. Los venezolanos que se fueron no van a volver. El país no va a tener un futuro realmente deseado por la mayoría. Eso es algo más que establecido en una gran mayoría de los venezolanos. Amén del efecto burbuja, amén de los análisis muy acertados de Paiva sobre este pequeño pero efímero cambio económico en el país. El venezolano sabe que hay un daño estructural y ese daño estructural inicia en la familia fragmentada. El chavismo ni Maduro representan esperanzas de futuro y de regreso, principalmente de los que se fueron. Y tú me perdonas ese 16.2%, ahí debe haber muchísima gente que te dice que sí, ¿no? Para no meterse en lío por si a las moscas los están grabando, o gente del gobierno que quiere saber su opinión y no quieren arriesgarse, porque
16.2% todavía me parece una barbaridad, cuando la gente obviamente está viviendo peor. La gente, la mayoría de la gente, el 80% de los pobres, porque el 80% de la población es pobre, porque si algo ha aumentado realmente en Venezuela con esta banda de delincuentes es la pobreza. Pero Sí, bueno, Napoleón, pero sabes también qué sucede, ¿no? Que es algo digno de un estudio no solamente estadístico, ¿no? Sino también una evaluación psicológica, social, antropológica. Nosotros estamos sufriendo, estamos padeciendo en el país un fenómeno de desarraigo, ¿no? Y quizás cuando también ese 16.2 nos llamó la atención, pero sucede que hay una población que apenas está llegando a la mayoría de edad, en su mayoría rechaza el modelo socialista, pero es una población también que puede ser cautiva en estos momentos de este pequeño despertar y efímero, como te comenta Paiva, pero en la ausencia de arraigos hasta familiares, ha permeado en algunos sectores de ese grupo al que pudiéramos llamar millennials, al que pudiéramos llamar cauto de las redes sociales, porque de repente, pregunta simple, Napoleón, Simón Díaz, un baluarte de nuestra cultura, de nuestra historia, es desconocido por algunos de los venezolanos. Este cambio de los logos de Caracas, estos cambios que se han hecho en lo que es la venezolanidad, símbolo, va en esa línea, ¿no? En la línea de desarraigar valores, en desarraigar conocimientos y hacer que un sector cauto pueda rápido permear o ser cautivado por esta riqueza o este dinero rápido que aparece, que a primeras de cambio puede generar en quien desconoce, en quien no maneja historia y cómo ha cambiado el país, una especie de percepción positiva sobre lo que está pasando, pero sigue bueno, siendo una minoría. y además son 20 años de Sí, estos delincuentes. Son sí, 20 años de diciéndoles que desarraigo. todos ellos son maravillosos, que aman a los pobres, ¿no? Y que si cada vez hay más pobres, aunque eso no lo confiesan ellos, la culpa es de los de afuera. La culpa es de la oligarquía, del capitalismo, de los Estados Unidos, de todo el mundo excepto de ellos, que son realmente desde ese punto de vista un desastre. Pero vamos con la siguiente pregunta, es la siguiente, que es, cuando usted consigue personas que afirman que la mayoría de los partidos políticos de oposición están vendidos al gobierno y trabajan para el chavismo, ¿usted cree que eso sea cierto? El 78.1% opina que sí, un 16.5% no lo cree y un 5.4% no sabe qué responder. Los partidos de oposición, lamentablemente, como estructura, se han desdibujado. Todo este circo en lo que se convirtieron los últimos 3 años, todo este mar de contradicciones, de objetivos entre los a corto y medio plazo, a largo plazo, o sea, fue un desastre en materia de accionar de políticos y de partidos políticos. Y para la gran mayoría de Pero los también un venezolanos, triunfo, pero perdona, pero también un triunfo, ¿no? De la banda de delincuentes, que eso exactamente es lo que insisten una y otra y otra y otra vez. claro, Napoleón, pero el mensaje que mucho de este sector mayoritario del país, que ha sufrido tanto, no es amnésico, sigue luchando contra el día a día y la situación adversa en lo económico, a ese sector más humilde, cuando contrasta con políticos que hoy dicen una cosa, mañana dicen otra, se dicen de oposición, luego se sientan en canales o medios de comunicación de dudoso accionar, que no informan de lo que pasa en el país, informan de lo que sucede dentro de la burbuja. Cuando los ven en sus regiones, cuando los ven en una extraordinaria mejora económica, mientras ellos siguen estancados en este círculo vicioso y que en lo absoluto es virtuoso para la mayoría, los venezolanos dicen, esos partidos se benefician solo son ellos y el gobierno, los únicos que crecen son ellos, los únicos que tienen y beneficios son ellos. Entonces, esa percepción cada vez se ha hecho mayor. Los conceptos como de unidad y diálogo se han convertido en mantras que
todo lo que hacen es desanimar a los venezolanos porque nunca han llegado a eventos concretos. Entonces, esa percepción de políticos honestos, de políticos y partidos políticos limpios, no permeados por los dineros, que no hacen negocio, esa percepción no existe actualmente. La que existe es toda la contraria, lamentablemente. Ahora, mucho habrá hecho el gobierno, pero también, obviamente, mucho han hecho muchos actores de oposición para que una gran mayoría de ellos se ha visto de esa manera, igual que sus partidos. Sí. Bueno, la siguiente pregunta, ¿usted cree, confía o milita en algún partido político venezolano? En la misma línea de la anterior, el 74.8% no es militante de partidos políticos, no cree en este tipo de organizaciones, solamente 21.4% sí participa o confía y cree en la institución partidista venezolana, sea cual sea su color, que se distribuye en un 16.1% que se dice PSV, un 5.3% que se distribuye en los otros y un 3.8% que no sabe qué responder. Nuevamente, aquí tenemos un discurso de Napoleón y un mensaje y una diatriba política, una narrativa política que está diseñada y fluye en torno alrededor del 25-30% de los venezolanos. El resto está fuera de ese mensaje, está fuera del foco de los políticos. Obviamente, a ese sector no se le habla, a ese sector se le ignora, ese sector no participa y seguimos teniendo una pelea entre minorías, entre comillas peleas, porque al final son vistos como parte de una sola cosa, de un solo elemento. Sí, pero según esta encuesta, ¿en qué orden estaría la militancia de la oposición? ¿Cuál es el partido de oposición que tiene mayor número de militantes? Mira, Napoleón, esos 5.3, producto de lo mismo que se representa el gráfico y la dificultad de dibujarlo, se distribuye no menos entre 7 o 8 organizaciones. O sea, no hay una organización que tenga sólido un punto porcentual. O sea, el debilitamiento es rotundo, es rotundo. Entonces, es más fácil representarlo de esa manera que atomizarlos en 0.3, 0.4, 0.5. O sea, no hay nadie que se destaque de manera sólida con respecto a los otros, si un punto porcentual es decir sólido. Ahora, esto es gravísimo para la lucha contra la dictadura. Este desencanto de la dirigencia a la dirigencia política, a los partidos, y esta imagen de que están vendidos al régimen. Claro, en los partidos políticos, pero no hay, y si lo hay, no está de la manera que debe ser divulgado. Pero el mensaje de un partido o de organizaciones partidistas que se mantienen limpias, que no hacen negocio, que ponen por delante al venezolano, que ponen por delante conceptos muy altos como la libertad, como la unión familiar, que van más allá de hecho en el tweet que esta gráfica dijimos que las pequeñas y las grandes aspiraciones de los venezolanos, porque una pequeña aspiración puede ser tener agua, ¿no? Entre comillas pequeña cuando algo que se da por sentado, pero una gran aspiración es tener futuro. Entonces, las pequeñas aspiraciones usualmente son las que se quieren atender como las válidas de la sociedad y no, hay otras que también son importantes y ningún partido se enfoca hacia allá. Lo que se habla de parte de las organizaciones políticas es de ver cómo se crean acuerdos, cómo se crean negociaciones, cómo se llega a acuerdos con el gobierno. Entonces, la imagen de que todos son parte de algo o están en lo mismo punto, los engloba casi todo. Entonces, lo otro que está es el partido político que sea parte del resto, suele no surgir, o no surgir, no divulgarse ese aislamiento. No sé si es por razones de mercadeo, por razones políticas, pero hasta ahora no hay ningún partido que se presente como, mira, nosotros no tenemos nada que ver con esto y somos verticales en cuanto a estos temas. Hasta Pero este más momento no grave hemos visto. todavía es la respuesta a la última de las preguntas. Y digo más grave porque entonces no hay liderazgo de oposición, es decir, no hay alguien a quien seguir.
para en la lucha y a quien escuchar en la lucha por la democracia. Porque la pregunta es, ¿confía usted, ya no en los partidos políticos, ¿okay? Que en el mundo entero han perdido fuerza, pero hay líderes políticos, ¿ok? ¿Confía usted en los políticos de oposición? Y la respuesta, 82.3% no confía en ellos, 10.2% sí, 7.5% no sabe. Es abrumadora el rechazo y la desconfianza. Esta es una variable que no está representada por el término, por el uso del voto, ¿ok? O sea, no preguntamos si usted en una elección, porque sabemos que el voto está golpeado como elemento de cambio. No preguntamos eso, preguntamos si confía. Entonces, que es algo mucho más importante, porque se vota por quien se tenga esperanza o se confíe. Lamentablemente se ha obligado a veces a votar por quien queda, ¿no? No por quien se confíe. En este caso, la confianza se ha perdido, habrán individualidades que aún pueden rescatarla, pero el problema es el tiempo que pasa sin que se dé el mensaje que espera la mayoría. El mensaje que espera la mayoría, ya lo hemos conversado antes y lo repito en base a nuestros estudios anteriores y los entrevistados, el mensaje que espera la mayoría es un mensaje que sea completamente de ruptura hasta hacia este estado de cosas que pasan en Venezuela. Completamente frontal contra los eventos y elementos negativos de la política, contra la corrupción, contra la negociación, contra lo que sean mafias, contra lo que sean acuerdos oscuros, contra lo que sea atentar contra el país. Se espera un mensaje muy fuerte, pero que rompa y se plantee como una ruptura que está sucediendo y ha venido sucediendo en Venezuela, sin importarle a los que lo esperan, que es la mayoría, sin importarle el desacuerdo. Ese mensaje hace presencia o dice presente en la política venezolana y genera desacuerdo y reacciones de los políticos mal vistos y es lejos de debilitarse, se fortalece. Porque eso es lo que esperan los venezolanos, que a lo que ha sido hasta ahora vergonzoso, oprobioso, o le ha generado a la mayoría decepciones y traumas, se le haga frente, sea del lado del gobierno o sea del lado de la oposición, pero no que se maneje con ambigüedades y con medias tintas. Cuando algo se presenta en esos términos, simplemente es radicalmente evaluado por los ciudadanos, por la mayoría, y se ubica del lado del resto. Si no hay un deslinde claro y frontal, o un discurso disruptivo y de ruptura ante todas estas cosas, no hay capacidad de generar confianza. entonces, en definitiva, por lo menos hasta el 31 de marzo, la gente no siente realmente en su enorme mayoría que hay una reactivación real de subida de la economía y aparentemente la gente no tiene esperanza y más grave todavía, no tiene un líder a quien, en quien confiar y que le diga cosas concretas y proposiciones concretas para cambiar la situación del país. Ciertamente, ese es el panorama. Lo positivo es, si podemos hablar de lo positivo, ¿Hay algo algo positivo, positivo en esta encuesta? ¿Cuál es? hay un 80% definido alrededor entre un 70 y 80 venezolanos definidos a esperar un mensaje claro, definidos a esperar un mensaje contundente que le genere esperanza. Hay códigos, hay cosas que se les pueden decir a esta mayoría de venezolanos y otras que no se deben decir para poder ganar esa confianza y quizás, obviamente con mucho trabajo, con mucho esfuerzo de parte de quien le embandere ese mensaje, generar la confianza y un despertar de esa mayoría. Pero Entre en, tanto, dónde, en esa conclusión no, de qué respuesta la sacas. la sacamos, Napoleón, no de estas respuestas directas, sino de la combinación de variables y de las otras encuestas que hemos hecho que fortalecen la tesis de que los venezolanos quieren progreso, los venezolanos no quieren corrupción, los venezolanos quieren justicia, los venezolanos quieren el retorno de sus familiares. Y, por ejemplo, algo que está muy claro, fíjate tú, los venezolanos saben que sus familiares, el 76% de los hogares que acabamos de ver, tienen afectación directa por hermanos, hijos, padres que se fueron del país. El 66% desea que vuelvan,
pero hay más del 70% sabe que mientras el chavismo y Maduro estén en el poder, ellos no van a regresar. Entonces, cuando un mensaje de un sector político habla de acordar, de negociar, de relacionarse con el chavismo, o de ponerse de acuerdo con el chavismo, simplemente ese 66.1% de entrada dice, bueno, con esto habrá que seguir, mi familiar no va a regresar. Entonces, hay distintos mensajes tomados con pinzas que se pueden hilar y enviarle el mensaje que la gente espera. Ese 66% espera que Venezuela no tenga un crecimiento aparente como el que descubre Paiva, no tenga, que lo que realmente tenga un crecimiento real, que sí sea país del futuro, que no esté dominado por gente que esté señalada por actos de corrupción y que le dé esperanza a que sus familiares regresen. Ahora, los políticos tienen que ordenar ideas y hablarle a esa gente, pero no plantearle, por ejemplo, desde el lado de la claudicación, como se ve diariamente en algunos sectores políticos, ¿no? Lo que hay es que esperar hasta el 2000. Entonces, bueno, son 2022, 2023 y 2024 sin ver a mi hijo, sin ver a mi mamá, sin ver a mi hermano. O sea, hay que hablarle y entender a la mayoría, y no hablarlo desde el sector de la minoría política que está en el país. Rubén, muchísimas gracias. Vamos a repetir que esta encuesta se hizo a nivel nacional, vía telefónica, del 22 al 31 de marzo, es decir, que el resultado es sumamente reciente. Podemos decir que todavía hoy la gente en su mayoría está pensando tal y como lo declaró. Y bueno, ya se dieron ustedes cuenta de los resultados. Gracias, Rubén. Rubén Chirinos es ingeniero y es vicepresidente de Mega Análisis. Un abrazo, Rubén. ¿Sí? Igual, Gracias. Napoleón. Gracias a ti siempre. Hasta luego.